Tenemos poco tiempo, tenemos unos 20 minutos para la mesa redonda, pero hemos pensado que era mejor dejar que esta charla, la parte emotiva de las charlas, dejarlas porque he visto que José Antonio venía provisto de Kleenex y que entonces podía soportarlo bien. Así que vamos a cortar un poquito la mesa redonda. Yo creo que podemos empezar un poquito por orden, igual que hemos hecho en la mañana. Y cuando el cantante se siente. Bueno, Jesús, a mí me ha llamado mucho la atención tu charla, la verdad, la he visto muy interesante, pero me queda la duda de si yo que tengo un láser para biopsiar, lo caro que me costó, que nos costó al hospital, claro, evidentemente, pues no sé yo si realmente tú le ves aplicación en la práctica clínica diaria a esta estimulación, porque estamos en la era de la microfluídica, que bueno, que cuando nos compramos, ¿no?, los dispositivos de microfluídica, perdón, es un poco, a veces son algunos un poco caros, pero bueno, no una cosa excesiva. Pero si pensamos en lo que es la microfluídica que se hace con esas gotitas, ¿no?, que solo unimos y no hay que hacer nada más, o pensamos en lo barata que es la pentosifilina, el Hemovas, sale baratísimo, pues no sé si realmente piensas que este tipo de estimulación o es simplemente un estudio básico, o si crees que en algún momento se podrá llevar a la clínica. Bajo ningún concepto. El motivo es que hay un par de papers por ahí en los cuales pues decían que habían encontrado malformaciones fetales en tejido animal. Entonces, esto es un poco como lo de que tienes que tener los tanques de cuarentena porque los viriones de la hepatitis B van a nadar por el nitrógeno líquido y a atravesar las pajuelas de CBS, cada uno que se lo crea, ¿no? Pero hay un problema, es cierto que hay un problema a nivel legislativo en determinados países. Y este estudio, pues fundamentalmente yo le veo una aplicación no ahora, pero sí a años vista, porque bueno, la automatización cada vez va más rápido. Es decir, el grupo de Warshawski, la gente, la vitrificación automática ya está, pero es que el ICSI automático le quedan 10 años. Y entonces va a ser todo por microfluídica. Entonces van a coger, va a poner el tubo, te va a decumular los ovocitos, te lo va a hacer todo y te lo va a poner en el pocillo de microinyección. Entonces, la microfluídica que ya está para el espermatozoide, pues aquí sí podría tener una utilidad en muestras muy astenos de coger y irradiar ese microcanal con un láser y que lo que esté pasando allí pues seas capaz de activarlo para que luego el robot lo pueda seleccionar. Es la aplicación inmediata que yo le veo y bueno, pues quitando la del tema legislativo, lo demás es pues investigación básica, que a ver si nos dejan hacer un ensayo clínico. Totalmente. Bueno, respecto a... ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a lo de la pentosifilina? Nosotros hicimos un estudio sobre esto. No sé dónde está Puri. Puri, ¿dónde estás? ¿Se ha escondido? Acaba de salir. Bueno, aquí hicimos un estudio sobre eso, sobre pentosifilina en los recién nacidos vivos y la verdad es que no daba ningún tipo de... Pero evidentemente supongo que hay sitios donde si eso no está tan demostrado, pues podría ser una... Le veo más salida por lo de la automatización, creo que sí. ¿Alguna pregunta en la sala? Tampoco tenemos mucho tiempo, pero si alguien se anima, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a pasar a José Luis Cortés. Tú has explicado muy bien ahí todo lo de los distintos destinos de la ley, ¿vale? Yo me acuerdo cuando yo entré aquí en mi segunda etapa, porque mi primera etapa fue con el grupo 1, ¿vale? Cuando era residente, ellos fueron los que me enseñaron a mí. Pero cuando volví en 2005, una de las tareas que me encomendó José Antonio al principio fue coger un montón de papeles que había ahí de
distintos estudios de investigación y que tenía que buscar a las pacientes y de hacer que firmaran para ese proyecto en concreto el consentimiento informado. Bueno, pues eso me duró hasta 2007 o así y creo que luego nunca jamás hemos hecho un consentimiento informado para derivar ningún tipo de embrión a ninguna línea, a ninguna investigación, ni ninguna célula, o sea, línea celular de célula madre, ni nada. Entonces, ¿tú crees que sería lógico que cuando se revisara esa ley se quitara ese destino de los embriones o crees que sigue haciendo falta? Yo pienso que sigue haciendo falta, la verdad. Pero sí que es verdad que también respecto a mi experiencia, normalmente esta presentación a mí me dura 1 hora y hago un poquito más énfasis en eso. Yo cometí un error. O sea, yo en la primera tanda de entrevistas puse un título muy específico, que luego, cuando yo ya marché, quedaron todavía 600 embriones, ya no eran solamente los de los hospitales, sino que ya habíamos firmado un acuerdo con ANACER y también nos dieron embriones. Ya las siguientes entrevistas fueron con un título mucho más genérico, que he tenido alguna vez la oportunidad que aquí explicar, que fue estudio de retrotransposición Line 1 en blastocistos humanos, punto. Pero la primera vez sí que tuve ese problema. Y bueno, se podría escribir cómo le explica a una persona, a una pareja que no tiene a lo mejor conocimientos a nivel científico ninguno, ¿dónde van a ir sus embriones? Había que ser muchísimo más didáctico. También es verdad que he sufrido de ser más papista que el Papa, pero bueno, al final también siempre saca la misma conclusión, que a los investigadores que más miedo hay que tenerle a los de bata negra, a los jueces, que te mandan a la cárcel y ya verás tú si a ti te llevan bocadillo o no, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado y con este tema tan ético y moral que cualquier resquicio te puede afectar. Yo también tengo una denuncia por Radio María, una locutora de Santiago de Compostela, o sea que yo he tocado todo. Pues hay que tener cuidado con esas cosas en un mundo que vivimos todos nosotros, que no deja de ser bastante controvertido, sobre todo cuando hay también un sector de la sociedad que piensa o que tiene una caldera en el infierno con tu nombre, ¿no? Porque era un asesino de niños, bla, bla, bla. Yo, mi conciencia está muy tranquila en ese sentido, pero la regulación tiene que seguir siempre, siempre. Ahora, que a nivel político, como pasó en Andalucía, que yo sé que tú has pertenecido, y Luis también durante muchos años, a ese comité andaluz de preembriones, a mí esas cosas me parecen que realmente lo único que hacen es estorbar y entorpecer. Sí, porque tampoco hacíamos mucho. Estorbar y entorpecer. Pero sí que es cierto que la ley no ha cambiado y la ley lo permite. Lo que no hay, por desgracia, ahora mismo es ni un solo euro para este tipo de terapia, que están en auge, porque si se siguen ahora con el CRISPR autorizando proyectos con embriones humanos, tú el embrión no dejas de llevarlo también hasta el día 14. Luego tienes que hacer algo con él. Y si lo que quieres es seguir estudiando el modelo de edición genética que tienes, no te queda más remedio que volver otra vez a esto que se hizo en aquellos años de derivación de células más embrionarias. Muy bien. José Antonio. Me gustaría oír tu opinión sobre la propuesta del grupo de ética de la ESRE, no de la ESGRE, de la ESRE, de que se permita hasta 28 días. Yo, sinceramente, siempre he pensado, y lo he leído sobre eso, que en el día 14 el blastocito está rascando la placa. O sea, realmente ya no da más de sí. O sea, realmente apostotiza. Entonces, llevarlo a 28 no es más que para un futuro, a lo mejor puedas con algún tipo de mecanismo eliminar esa apostosis, que ya hay bastantes mecanismos, y te permita in vitro empezar a hacer el esbozo de lo que es realmente ya el embrión que se une al endometrio, que eso hoy es posible hacerlo artificialmente. Yo pienso que es como una patada hacia adelante con el rugby para que en un futuro, que ya hay gente que está estudiando endometrios sintéticos o diferenciados incluso de células de iPS, puedas todavía seguir ese tipo de estudios que, sin ser todavía con un fin reproductivo, te permitan manipular el embrión a un estadio mayor. Pero ¿y desde un punto de vista ético, cómo lo ves? Va a haber gente que va a decir, estamos jugando con embriones que luego no van a nacer. Sí, pero ¿y tú? Ay, ¿cómo me conoce este hombre? Hemos hablado sobre esto muchísimas veces. Yo, mientras que el embrión no toque el endometrio del útero de una señora, creo que se puede utilizar. No deja de ser un cúmulo de células que, si realmente el fin es
que toca el endometrio de una mujer, es cuando para mí ya es intocable. Mientras tanto, ni siente ni padece. Es un grupito de células. A mí me hace muchas gracias cuando me dicen que el embrión de 8 células parece un plato de berenjena que te ponen en La Espumosa, una cervecería famosa de Sevilla. Y es verdad que lo parece, pero ahí no hay problema. No hay sistema neuronal, no hay latido todavía. O sea, esa es mi posición. Gracias. Y la sabía. Bueno, una pregunta ahora para Sara. De todo esto, al final yo me quedo con con la duda, un poco metafísica, evidentemente nosotros en el Virgen de la Nieve hacemos mucha FID. A mí me encanta, todos lo sabéis, a mí me encanta la FID. Entonces, si aquí hacemos más FID, si hiciésemos más todavía porque se dieran las circunstancias, si encima le añadimos PGT, que además también cambia, ¿no? Tú lo has puesto, la S-ratio. Nos van a invadir los X, de pronto dentro de unos años vamos a tener todo embriólogo en vez de embrióloga. No sé, o sea, esto en algún momento crees que si en un futuro, como la película que ha puesto Luis de Gattaca, todo se hiciera por PGT, todo, ¿crees que eso llegaría a crear un problema, como se creó en China con lo de tener hijos y no hijas? A ver, yo creo que no sería un problema. Verdaderamente simplemente vemos que hay una tendencia con esas técnicas a favorecer un sexo, pero no debe haber un desequilibrio, porque como hemos visto, al final el porcentaje de nacidos varones con respecto a lo que nacen niñas varía en 5, 6, 10 niños. 10 niños por 107 niños por cada 100 niñas. No es un problema real social a nivel sociológico. Pero sí que deberíamos de evaluarlo, porque estas técnicas no deben quedar en el olvido como que no tienen ninguna repercusión para la sociedad, ya no para los pacientes, sino para el conjunto de la sociedad. Por eso pienso que debemos poner más hincapié en hacer investigación sobre qué consecuencias tienen en la descendencia las técnicas de reproducción asistida. Claro, en España también con los datos agrupados por centro, no permite hacer ese abordaje ciclo por ciclo. Y sí que sería interesante realizarlo para determinar si efectivamente esas técnicas tienen una repercusión real a largo plazo sobre esa S-ratio al nacimiento. Pero mi opinión es que al final se alcanzaría un equilibrio como el natural, no haciendo una tendencia favoreciendo hacia un sexo, creo. Pero... Así que podemos seguir haciendo FID, ¿no? Podemos seguir haciendo FID. Menos mal. Una duda, Mari Carmen González. Mira, yo quería preguntarte, porque tú has señalado la diferencia entre la FID y la ICSI, pero ¿habéis visto también si es el método de selección de espermatozoides tiene alguna influencia? Es decir, si yo hago suinado o hago microfluidos o algo... No, esto no lo hemos visto. Sería súper interesante para el siguiente proyecto, pero no hemos analizado si el método de capacitación espermática tiene alguna influencia sobre esa S-ratio de nacimiento. Sabemos, o por lo que hemos visto, que la capacitación sí parece tener esa tendencia favoreciendo los XX, el espermatozoide portador del cromosoma X, pero no concretamente la técnica de selección espermática. Sería interesante verlo, sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues vamos a pasar a Irene y así iríamos casi en hora, ¿vale? Irene, ¿tú crees que en un futuro cercano vamos a tener que meter, igual que metemos la FSH, la gonadotropinas, vamos a tener que meter los probióticos en el tratamiento de las pacientes infértiles? Y además, con todo lo que has contado de la ansiedad, de los síntomas psicológicos, ¿crees que nos vamos a olvidar del Lesatin? ¿Nos vamos a olvidar de los antidepresivos y vamos a mandarle a la paciente yogur? Sí que es verdad que como lo que hemos visto en la review reúne nada más que 8 artículos, entonces la evidencia es súper preliminar, pero sí que es verdad que es que ese patrón común que vemos, a pesar de ser poquita la población todavía, sí, yo cambiaría esa dieta, ojalá, como hemos dicho esta mañana, en la sanidad pública además dispusiera de esa multidisciplinaridad con nutricionistas, con ese apoyo psicológico, porque es que todo el rato el intestino está mandando señales de alerta por culpa de ese desbalance y demás de la disbiosis, que hace que cause esa vulnerabilidad psicológica. Entonces, si ayudamos con la dieta, con esos prebióticos y probióticos, esa señal de alerta se quitaría por un lado, evidentemente con los tratamientos ginecológicos, es meramente potenciar ese tratamiento,
y ayudamos también que esa depresión y demás, que tiene esa base biológica, no es algo ya por el hirsutismo, por ese impacto de peso, se está viendo que está siendo por algo ya interno. Entonces yo sí que lo recomendaría, cautamente todavía, pero sí. ¿Sí crees que vamos a acabar, no? Y porque hoy en día hay muchos de los suplementos que le damos a nuestras pacientes llevan probióticos, ¿no? Pero ¿crees que puede ser que en unos años terminemos como que sea algo más o menos obligatorio? Pero sí es verdad que hace poquito mis compañeras y yo estuvimos en Málaga con SEMIPIP, un congreso de la Sociedad Española de Microbiota, Prebiótico y Probióticos, y ellos mismos, que son los súper expertos de esto, nos dijeron que los complejos, como está el complejo multivitamínico, los complejos de prebiótico-probiótico, eso no sirve para nada. Ah, bien. Lo que sirve es ver qué bacterias, qué especies exactas son las que están disminuidas en ellas y con ellas suplementarlas. Entonces ya ahí sí que está ayudando de forma personalizada. O sea que va a ser muy personalizado, ¿no? Sí, Estudio de cada paciente y de su microbioma específico. Porque los complejos se ve que no ayudan. Ahora, si tienen esa disminución en esa microbiota de esas bacterias específicas, suplementarlas con ellas sí que ayudaría. Vale. Jesús. Nada, yo quería comentar que en uno de los másteres en los que doy docencia está muy enfocado a nutrición y fisioterapia. Y entonces sí es cierto que, por lo menos desde el punto de vista de los nutricionistas, cada vez más están interesados en lo que es el tema de la reproducción asistida y efectivamente en el considerar lo que los biólogos siempre hemos visto de que hay que tratarlo todo como un bosque y no puedes dar antibióticos para cargártelo todo. Entonces, esa gente, todos los alumnos, los nutricionistas, están ampliamente concienciados no tanto en el probiótico, sino en modificar a raíz de una dieta apropiada, porque están viendo dentro de sus estudios, como ha comentado Irene, pues avances realmente prometedores. Entonces yo creo que sí, que al final vaya a terminar llamando al nutricionista y diciendo, dame yogur. Vamos a pedir un psicólogo, un nutricionista, claro, un poquito de todo. Ojalá pudieran. Ojalá pudieran. Habrá que preguntar. ¿Alguna otra pregunta? Nada.